¿Qué le ocurriría a tu cuerpo si dejas o disminuís el pan blanco hoy mismo? ¿Cuáles son los efectos que tiene el pan blanco en tu organismo? Es decir, ¿el pan blanco es bueno o es malo? Verás, cuando consumís pan blanco estás consumiendo básicamente esto: almidón. El almidón simplemente son moléculas de glucosa, es decir, azúcar, unidas unas con otras que forman una molécula más grande. El pan blanco está formado principalmente y casi exclusivamente por azúcar. Imagínate lo que esa bomba le puede provocar a tu organismo. Yo soy el Dr. Juan Ignacio Beller, médico con especialidad en cardiología, y hoy voy a explicarte qué le ocurre a tu organismo cuando dejas de consumir pan por tan solo 30 días. Empecemos por acá. ¿Qué pasa si dejo de consumir pan al instante? Verás, el pan blanco está fabricado a partir de harina refinada. Ellos toman el grano de trigo y le sacan todo: vitaminas, minerales y la fibra, es decir, le sacan la cáscara y el germen y dejan solo el almidón del centro. También contiene cantidades muy pequeñas de vitaminas, minerales, etc. Entonces, el pan blanco está compuesto por almidón. Este almidón, al llegar a nuestro intestino, se absorbe rapidísimamente, casi sin ningún obstáculo, es decir, pasa literalmente muy rápido a tus vasos sanguíneos. Es ahí donde empieza el problema del páncreas. El páncreas debe meter toda ese azúcar que pasó rapidísimamente a tus vasos sanguíneos, las tiene que hacer ingresar a tus células a través de la liberación de una hormona que se llama insulina. Es decir, va a ocurrir un pico brutal de azúcar en tu sangre y también va a ocurrir un pico brutal de insulina que trata de meter ese azúcar a la sangre. Acá pasan dos cosas. La primera, la energía que sobra se va a almacenar en tu organismo como grasa en el abdomen y en el hígado. Van a aumentar los triglicéridos, etc. Por otro lado, el páncreas va a empezar a cansarse si vos haces esto todos los días. Y con el tiempo, el páncreas no va a poder ingresar a esas células el azúcar. ¿Por qué? Porque va a empezar a haber resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es una condición donde literalmente las células se resisten al ingreso de azúcar a ellas, porque simplemente la insulina o no es suficiente o simplemente no funciona adecuadamente. Y esto ocurre porque frecuentemente generaste picos de insulina, entre otras cosas. Entonces, si vos dejás de comer pan hoy mismo, lo que vas a tener es al instante evitar los picos de azúcar, esto que está acá, y también los picos de insulina. Y si reemplazás esa harina integral, ese pan integral, por frutas, verduras o alimentos más saludables, la liberación de insulina va a ser mucho más fisiológica, lenta y mantenida en el tiempo. Es por esto que los estudios, por ejemplo, la Fundación Iberoamericana de Nutrición y decenas de estudios, muestran que los pacientes que comen menos harinas refinadas, es decir, menos pan blanco, y más harinas integrales, es decir, la que tiene la cáscara, el endospermo y todo, controlan mejor su azúcar. Y no estoy hablando solo del paciente diabético o el prediabético, sino también del paciente que no tiene ninguna patología. Primer tip importante: controlarás mejor tu azúcar. Los primeros días vas a tener dificultad de reemplazar en tu desayuno el pan porque no conoces otras opciones. En el almuerzo te va a parecer que falta algo. Incluso algunos estudios muestran que te puedes sentir irritados. Pero en pocas semanas vos vas a notar un aumento de tu energía. ¿Qué quiero decir? Fíjate, cuando vos dejes de comer pan, probablemente reemplaces a ese pan, o deberías hacerlo, por alimentos saludables, verduras, frutas, legumbres e incluso pan integral. Te voy a hablar más adelante. Todo esto tiene una absorción mucho más lenta. Como yo te dije antes, el pan blanco, la harina refinada, ingresa a tu intestino inmediatamente y a tus células. Eso genera una montaña de energía repentina, pero así como llegó, se va a ir y rápidamente vas a necesitar consumir más y vas a hacer picoteos todo el día. En cambio, comiendo frutas, verduras, legumbres y pan integral, la absorción va a ser más lenta. Durante el día vos vas a estar más enfocado, vas a tener menos de lo que se llama neblina mental. Pero esto no es todo. También a las pocas semanas vas a tener beneficios en tu peso corporal y en tu grasa abdominal. Esto se explica de manera muy sencilla. ¿Notaste alguna vez que cuando consumís pan blanco
Empezás a comer y sentís que no te llenás y que necesitas más, más y más y podés comer 3, 4, 5 panes y todavía no te sentís lleno. En cambio, come esa misma porción de una banana, una manzana, alguna carne blanca, por ejemplo, y vas a notar que te llenás mucho más. Eso es porque el pan blanco no sacia, no genera saciedad. ¿Por qué? Porque le sacaron todo. Dejaron solo el azúcar y lo desproveyeron de las fibras, es decir, rápidamente se absorbe y desaparece de tu intestino. Entonces vas a necesitar repetir, vas a necesitar comer más. Y por otro lado, al sacarle la fibra, el germen y todo, casi que lo desproveyeron de nutrientes, salvo aquellos panes blancos que están enriquecidos con hierro, vitaminas, etc. Pero en general los desproveyeron de nutrientes. Entonces imagínate, vos estás consumiendo un alimento que no te provee nutrientes, que no te llena y que te obliga a repetir porque representa energía rápida, pero como llega se va. Entonces estás consumiendo calorías vacías. Básicamente, como te expliqué antes, esto se va a acumular como grasa abdominal y te va a provocar un aumento de peso. Algunos estudios muestran que entre los pacientes que comen granos integrales, que no es el caso, y aquellos que comen granos refinados, arroz blanco, pan blanco, harinas refinadas, los que comen granos integrales tienden a tener menor perímetro abdominal. Cuando vos les medís el abdomen es menor y también les cuesta mucho menos bajar de peso. En cambio, los que comen harinas refinadas tienden a aumentar más de peso y tienden a tener más perímetro abdominal. Pero esto no es todo. Hay estudios que muestran que tendrías menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, ACV, infarto, etc. Y esto es casi una obviedad. ¿Por qué? Porque si tenés menos predisposición a tener diabetes, tenés menos obesidad e incluso se ha relacionado con menos hipertensión, es obvio que vas a tener menos enfermedades cardiovasculares. Ustedes saben que los infartos, los ACV y eso ocurren principalmente en pacientes con malos hábitos de vida, que fuman, que comen mal, que son obesos, que son sedentarios, etc. Pero esto no es todo. Se ha relacionado a la disminución del consumo de pan blanco con disminución de la hipertensión. Y esto tiene que ver con esta palabra clave, sodio. Una rebanada tradicional de pan de un grosor de unos 5 a 6 milímetros, una rebanada habitual, te provee un 25% del total de sodio que debes consumir en todo el día. Pero lo que también sabemos es que consumir más sodio del que debemos, de hecho, 8 de cada 10 personas que están mirando este video consumen más sodio del que necesitan. Imagínense que una rodaja de pan te provee el 25% del sodio que necesitas. A mayor consumo de sodio, se sabe que eso aumenta la presión arterial, en especial en los pacientes que ya son hipertensos. Pero en aquellos que no son hipertensos se ha visto un aumento de entre 3 y 4 milímetros de mercurio. Esto puede no parecer significativo e incluso en algunos pacientes no ocurre de esta manera. Pero disminuir el consumo de sodio y acercarlo a los valores normales es importante. Por eso disminuir el consumo de pan blanco que tanto sodio tiene es fundamental. Imagínate que te haces un análisis de sangre a los 30, 40, 50 días de haber disminuido tu consumo de pan y te dosas triglicéridos. ¿Sabes qué? Vas a notar que tus triglicéridos disminuyeron, en especial si cumplís con estas otras normas. Disminuís el consumo de azúcar, disminuís el consumo de alcohol y haces ejercicio. Dejar de consumir o bajar el consumo de las harinas, el azúcar y hacer ejercicio seguramente te llevará a disminuir tus triglicéridos, porque la energía excedente que no vas a tener se va a dejar de acumular en tu hígado como triglicéridos y el hígado va a empezar a inclusive gastar los triglicéridos que ya tiene. Por eso, en pocas semanas vas a ver los siguientes resultados: disminución de peso, en especial si tenés una alimentación saludable, disminución de la grasa y el perímetro abdominal, aumento de tu energía si lo reemplazás por alimentos saludables, mejor control del azúcar, disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares y disminución de los triglicéridos. Pero déjame decirte una cosa, no alcanza solo con el pan. ¿Qué estoy queriendo decir? Si vos dejás de consumir pan pero no haces ejercicio, reemplazás ese pan por chocolate, golosinas, gaseosas, no vas a tener ningún resultado. No hay una fórmula milagrosa. Dejar de consumir pan blanco tiene que acompañarse de consumir otras comidas saludables que te voy a contar a continuación. No podés reemplazar el pan blanco por comidas ultraprocesadas o dañinas. Entonces, ¿cómo reemplazo el pan? Por ejemplo,
En el desayuno, cambia tu pan blanco por un pan integral. El pan integral tiene un poquito más de calorías que el pan blanco, pero no se digiere de la misma manera, se digiere lentamente. No genera estos picos de insulina, te mantiene más saciado. Vas a evitar hacer picoteos a cada rato durante tu día. Podés optar por huevos, incluso el queso. El queso tiene mucho sodio, pero el queso bajo en sodio o queso light son quesos recomendables. Y sobre todo, aumenta el consumo de frutas y verduras e incluso cereales integrales como la avena o los frutos secos. Ahora, en el almuerzo o la cena donde vos acompañabas tu almuerzo con una rebanada de pan, trata de olvidarte de eso porque el pan no te está aportando nada, ni nutrientes, ni saciedad, ni nada. Es una cuestión de sabor. Entonces trata de eliminarlo de tu almuerzo y de tu cena o reemplazarlo por pan integral, pero realmente integral. En resumen, si esta charla te gustó, contame en 30 días cómo te sentís habiendo disminuido el pan y reemplazado eso por comidas mucho más saludables. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.